griegos. Y después de los griegos, ¿quién vino? Los romanos. Y después de los romanos, esa fue Roma, ¿qué? Pagana. Roma pagana se divide en Roma republicana y Roma pagana se divide en tres: Roma de los reyes, Roma republicana y Roma imperial. ¿Sí? Y todo está aquí. Todo está tanto en la profecía como en la historia. Entonces, esas tres divisiones de Roma pagana, que es Roma de los reyes, Roma republicana y Roma imperial, se le conoce como Roma pagana porque tenía su religión, era el paganismo. ¿Sí? Y después de eso iba a surgir Roma, ¿qué? Papal. Roma papal. Y entonces, al fin del tiempo, en 1798 es el tiempo del fin, ¿verdad? Nosotros lo encontramos del verso 40 hasta del verso 11:40, el tiempo del fin, hasta el 12:3. ¿Sí? Para eso nos sirve a nosotros tener un contexto de cómo se da la visión de Daniel 12. ¿Sí? Porque Daniel 12 abarca parte de la visión que se le muestra desde el 11:2. Ponga usted, la visión se es explicada por Gabriel desde el 11:2 hasta el 12:3. Ya en el 4 se le ordena a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Hasta el tiempo del fin. Entonces nosotros debemos saber cuál es nuestro mensaje. Cuando usted le dice Daniel 12 ya se cumplió, usted debe preguntarles: bueno, ¿qué parte de Daniel 12 me estás hablando? ¿Sí? ¿Qué parte de Daniel 12 me estás hablando? ¿Sí? Porque Daniel 12 del 1 al 3 es parte de la visión y en el 4 se sella el libro hasta el tiempo de ¿quién? Del fin. Es decir, que esa visión no iba a ser sellado, quiere decir que no iba a ser entendido. Desde el tiempo de Daniel no iba a ser entendido hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Esa parte no iba a ser comprendida, no iba a ser entendida. Tú, Daniel, cierra el libro, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará ¿qué? La ciencia, es decir, el conocimiento. Entonces Daniel ya se le ordena hasta aquí, Daniel. Y entonces Daniel dice: ya cierra el libro. Y después de escuchar esa orden, recuerden, ¿dónde está Daniel? Está a la orilla del río. ¿Y de qué? En medio del río, ¿quién estaba? Jesús. Cristo. ¿Sí? En medio del río estaba Cristo. Pero después de que se le da la orden, Daniel cierra las palabras y sella el libro, ¿verdad? Están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces Daniel dice, alza los ojos, o dice: yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban el uno al otro. Esos no estaban antes, esos estaban antes, al lado del río. ¿Quién estaba nada más? Estaba Cristo. Pero cuando termina la visión, que ya vimos que abarca ¿desde dónde abarca? Medo-Persia, Grecia. En Grecia se extiende bastante, Roma pagana, Roma papal, y el tiempo del fin, y se levanta Miguel, el gran tiempo de angustia, la resurrección especial. Imagínense desde dónde fue toda la visión. ¿Sí? Ya cuando termina esa visión se le dice: mira, Daniel, tú no lo vas a entender, lo van a entender después del tiempo del fin. Entonces Daniel mira, dice, y ahora dice: veo otros dos, que estaban, el uno a una parte de la orilla del río, el otro a la otra parte de la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzo. ¿Se dan cuenta? Entonces, viene una sección de preguntas. Estas preguntas ya no es, digamos, luz nueva, en el sentido de que estas preguntas son en relación a la visión que había tenido ¿quién? Daniel. Porque muchos dicen: no, sigue siendo parte de la visión de Daniel 12:6 en adelante.
No, ya la visión estaba cerrada y sellada. ¿Sí? Hasta ahí llegó. Daniel mira y ve a dos a la orilla del río, y allí sigue ¿quién? Allí sigue Jesús en medio del río. Amén. Allí sigue Cristo. Así que cuando Daniel tiene esta visión, se le está declarando ¿quién? Se le está declarando el ángel Gabriel, pero Cristo está allí. ¿No es precioso, hermanos? ¿No es precioso que Cristo está al control de todas las cosas? Que Él está al control y está parado sobre el río. No se hundía. Y no es cualquier río, hermanos. Esos son ríos grandes, inmensos. Dios controla el movimiento de las naciones. Las muchas aguas que has visto son naciones, pueblos. ¿Y cómo es que no se lo llevaba? Porque Él es el creador. Amén. Él puede caminar sobre las aguas como lo hizo porque ahí estaba parado sobre las aguas. Estaba en medio del río. Amén. El mismo Cristo que caminó en el agua cuando se hizo hombre, ese era el mismo Cristo que estaba allí parado sobre ese río. Amén. Y entonces uno de esos dos que estaban parados a la orilla del río le preguntó a Cristo, verso 6, y dijo uno al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río. ¿Se da cuenta? Ahí sigue parado Cristo, pero el otro estaba en la orilla del río. Le hace la pregunta: ¿cuándo será el fin de estas qué? De estas maravillas. Verso 7. Esto es como una sección de preguntas después de que se da la visión. Y oí al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río. Este verso es clave, hermanos, porque hay gente que estudia Daniel 12 sin entender Daniel 12, sin entender que eso es parte de una visión, y que esto del verso 6 en adelante es un cuestionario acerca de la visión que se tuvo. ¿Sí? En la primera pregunta la hace un ángel a Cristo, y la segunda pregunta la hace Daniel al ángel. ¿Sí? Usted también debe saber eso. La primera pregunta le dice uno de los que estaba a la orilla del río al varón: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas, y entonces hizo un juramento. Este juramento, hermanos, es semejante al juramento de Apocalipsis 10:6. Es muy semejante. ¿Sí? Dice: el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabare la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán ¿qué? Cumplidas. Es decir, mira, cuando termine la persecución en 1798, ¿verdad? Todo lo que falta se va a cumplir. Por eso se llama el tiempo del fin. Amén. Cuando termine la persecución del pueblo santo, ¿cómo dicen sus Biblias? Pueblo santo dice así: escuadrón, ejército. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pueblo santo. Pueblo santo. Ajá. Dice aquí: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿verdad? El cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, es decir, las dos manos, e hizo un juramento al que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Esos son los 1260 ¿qué? Años, día por año. ¿Sí? Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas ¿qué? Serán cumplidas. Aquí no dice que se cumplirán todas las cosas en 1798. Después de 1798 le dice: todo lo que falta por cumplirse se cumplirá. Amén. Todas estas cosas serán cumplidas.
Verso 8, y yo oí, mas no qué, mas no entendí. Entonces Daniel pregunta, ¿y entonces cuándo va a ser el fin de estas cosas? ¿Sí? ¿Cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo esto que yo acabo de ver en la visión? ¿Cuándo será el fin? Y dice aquí, ahora sí, allí Daniel está, ¿qué? Preguntando. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Hermano, qué impresionante que Daniel tiene la oportunidad de meterse en un diálogo con seres celestiales. Amén. Qué impresionante. Y Daniel puede preguntar y el ángel Gabriel le contesta. Y el ángel Gabriel le contesta y le dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Entonces, aquí se le da la respuesta, ¿cuándo él iba a entender esto? Y se le dice, mira, es hasta el tiempo de qué? Hasta el tiempo del fin, pero Daniel, en sí, tú no lo vas a entender. Otros lo van a entender. Amén. Otros lo van a entender. Vamos a verlo. Y le dice, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quién iba a entender la visión de Daniel 11.2 hasta Daniel 12.3? ¿Quién iba a entenderla? ¿Quién dice ahí? Los entendidos. ¿Y quiénes son los entendidos? Dice, los impíos no lo entenderán. Bueno, es muy fácil. ¿Quién es el impío? Los que transgreden ¿qué? La ley de Dios. Los que rechazan la gracia de Cristo. Sí, rechazan la gracia de Cristo y la ley de Dios. Esos son los impíos porque siguen violando la ley de Dios. Dice, ellos no lo van a entender. Van a entender los entendidos, pero los entendidos comprenderán. Y entonces aquí se le da otra clave más a Daniel. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335. ¿Por qué? Porque el que llegare a 1335 iba a entender lo que Daniel no entendió. Iba a comprender lo que Daniel no comprendió. E incluso iba a vivir lo que Daniel no había experimentado. Amén. Por eso dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Porque ese pueblo iba a entender todo lo que había estado cerrado y sellado. Cuando dice aquí, y tú irás hasta el fin. ¿A qué fin? Hasta el tiempo del fin. Y reposarás. Y te levantarás para recibir tu parte, tu heredad, al fin de los días. ¿Cuándo comenzaba el fin de los días? Es en el tiempo del fin. En otras palabras, Daniel, aunque tú estés muerto, por medio de tus escritos, tú te vas a levantar. Amén. Tú te vas a levantar al fin de los días. Estos escritos volverán a tomar su lugar. Y hermanos, pregunto, el pueblo adventista del séptimo día se levantó en base a qué escrito? Daniel 8 ¿qué? 14. Nosotros somos parte de esa promesa. Tú, Daniel, te levantarás al fin de los días. Se levantó un pueblo llamado adventista del séptimo día basado en Daniel 8:14 y nosotros somos ese cumplimiento de la profecía. Amén. Nadie nos puede quitar una identidad. Nadie nos puede meter ideas raras y falsas y decir, ustedes no existen, ustedes no están en la profecía. Hay un pueblo profético. Al fin de los días se levantará un pueblo que entenderá lo que tú no entiendes. Se levantará un pueblo que experimentará lo que tú estás prediciendo, o lo que te dimos a entender, le está diciendo Gabriel. Y ese pueblo serán los entendidos, amén. Ese pueblo serán los sabios. Ellos serán limpios, serán emblanquecidos, serán purificados.
por el conocimiento de la verdad, que ellos comprendan y que se les haga entender. Daniel, tú vete a descansar, tú vas a ir a dormir, pero tus escritos tomarán un lugar. Después de 1798 fue cuando Dios levantó al hermano Guillermo Miller, el hombre escogido por Dios para la época, y ese hombre empezó a estudiar Daniel y Apocalipsis, porque Daniel es la revelación, Apocalipsis es la extensión, la explicación. Sí, perdón, Daniel es la profecía, Apocalipsis es la revelación de la profecía. Y entonces se levanta ese pueblo y empieza a estudiar Guillermo Miller en base a Daniel y Apocalipsis, y se crea de 1840 al 44 el gran movimiento adventista en base a las profecías de Daniel, en base a las profecías de Apocalipsis. Hermanos, quiero decirles que el pueblo adventista nació como un pueblo entendido en Daniel y Apocalipsis, en las visiones, pero hoy tristemente ha dejado de ser un pueblo entendido. Hoy no entiende Daniel. Usted vaya, pregúntele a un adventista, pregúntele palabras de Daniel y de Apocalipsis, y va a decir, eso está sellado, no se entiende, no es para ahora. Mensaje de los 3 ángeles, no hables de eso, divide a la iglesia. Esos ya no son los entendidos. Olvídense, hermanos, ya se acabó el tiempo de que el pueblo adventista en general era un pueblo entendido. Ahora en la mayoría el pueblo entendido está fuera de la corporación, está fuera de la organización. Allí ellos han entendido qué es el ecumenismo, allí ellos se han entendido con Roma, ellos se han entendido con el hombre de pecado, ellos se han entendido con las iglesias evangélicas en 1957. Han dejado el entendimiento de Dios y lo han cambiado por el entendimiento de los impíos, que dice allí que no iban a entender. ¿Me explico? En otras palabras, han seguido del entendimiento, se han cambiado a seguir a ciegos y se han convertido en ciegos y están guiando más ciegos. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo solemne en la Escritura. Y ahora los que estamos aquí, para gloria de Dios, ya, bueno, iba a decir, ya no estamos a las orillas del río, pero sucede que aquí al lado hay un río. Así que no me vayan a malentender, ya no estamos a las orillas del río de aquel, pero fue en las orillas del río de aquel que se le dio a Daniel la visión, y ahora nosotros la podemos entender por la gracia de Cristo, hermanos. El pueblo adventista fue un pueblo entendido, y Dios le dio el privilegio al hermano Miller. Por eso aquí está, miren. Dios le dio el privilegio a todos estos hombres. No se puede. A todos estos hombres, estos pioneros adventistas son los entendidos. Amén. Son los entendidos de Daniel. Pero ¿qué dicen ahora la mayoría? No, esos entendidos ya déjalos. Sí, eso pasó allá. Porque no saben que ellos empezaron a cumplir la profecía. Ellos fueron los que Dios les fue revelando y se los confirmó con el don profético. La hermana White entra dentro del pueblo de los entendidos. Amén. ¿Sí? Todos ellos. Ahora, dice, y los impíos no entenderán. ¿Usted cree que los evangélicos tienen la profecía de Daniel correcta? ¿Qué dice la Biblia? Los impíos no entenderán, porque a ellos se les presentó la validez de la ley de Dios después en 1844. Y lo rechazaron. ¿Sí? Ahora unos preguntarán, bueno, ¿y Guillermo Miller cómo puede ser entendido si no aceptó la ley de Dios, no aceptó el mensaje del tercer ángel? La hermana White dice que ya era un hombre grande, agobiado, y sus amigos le influenciaron para no rechazar la ley de Dios, para no aceptar, y sus amigos darán cuenta, hermanos. Todos los que hayan influido para que ustedes no vengan aquí, para que otros no vengan, darán cuenta en el día del juicio. Todos se darán cuenta en el día del juicio, hermanos. Sí. Entonces, estos pioneros, algunos de ellos, Elena de White, ¿cuándo aceptó el mensaje? Cuando fue 2 veces a escuchar a Guillermo Miller predicar sobre el libro abierto. Amén. A Guillermo Miller se le dio la oportunidad de quitarle el sello y de abrir el libro. Amén.
Y la hermana Juay fue a escuchar esa predicación cuando Daniel estaba volviendo a tomar su lugar en los labios del hermano Guillermo Miller. Y allí fue convencida que ese era el mensaje. Amén. Amén. Por eso, hermano, la Biblia, inspirada por Dios, la profecía y la historia van de la mano. No somos un pueblo cualquiera, ni somos un movimiento cualquiera, hermano. Somos un movimiento con base en la Escritura. Somos la continuación de ellos con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Sí, ahora se han levantado grupos de todo tipo. Se han levantado movimientos de sostén propio de todo tipo, que no tienen una identidad en la Escritura. Les pregunto a usted, ¿por qué saliste de la organización? No sé, porque me guiñaron el ojo y ya me molesté. No, hermano, es por un mensaje que se es fiel, que se mantiene uno en la doctrina, aunque se desplomen los cielos. Amén. Amén. Aunque se desplomen los cielos. Y esto le da identidad a todo adventista. Tristemente, como les digo, cuando uno les quiere dar un tema de Daniel y de Apocalipsis, ¿cuánto tiempo te pueden dar para predicarles? No quieren. No están acostumbrados a estos temas. Empieza su sermón a las 11:30 y a las 2:30 ya el estómago los gobierna. Vámonos, ya, hay que comer. Y en la tarde solo 30 minutitos de un tema. Ya no quieren entender. Y cuando se les dice profecía de Daniel y Apocalipsis, les aburre porque les han quitado la historia y se las han cambiado por historietas. ¿Me explico? Entonces, hermanos, ¿nos ubicamos en lo que sucede? ¿Sí? Entonces, ¿eso es parte de qué? De lo que estaba sellado en el libro de Daniel. Leo Profetas y Reyes, página 401. Mientras los hombres le honraban confiándole la responsabilidad del Estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal, miren, Daniel tenía los secretos de reinos. Daniel fue honrado por Dios como su embajador, y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Mientras los reyes le ponían encargado de un reinito allí en ese momento, Dios le dijo: mira, yo te voy a mostrar todo lo que estos no saben. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos, ¿qué dice allí? 7 ¿a qué? A 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente, ni siquiera por el profeta mismo. Pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. Amén. Amén. En el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. ¿Qué son los libros que Daniel no entendía? Los capítulos. No solamente era la visión del Ezequiel, sino la otra visión de Daniel 8. ¿En qué río se da? En el Ulai. Bueno, él escuchó, pero no entendió las visiones del Ulai, las visiones del Ezequiel. Y las visiones del Ulai, Daniel 8, ¿de qué abarca? Medo-Persia, Grecia, Roma. ¿Qué más? El continuo, la abominación desoladora, la purificación del santuario. Y la hermana Juárez dice que estamos en proceso de esos cumplimientos. Pero tampoco entendió un poquito antes, Daniel capítulo 7, el cuerno pequeño, la persecución contra los santos de tiempos y la mitad de un tiempo. Eso iba a ser entendido, ¿cuándo, hermano? Hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. Entonces, el movimiento adventista nace como un representante de Daniel, específicamente del 7 al 12. Amén. Si hay alguien que debería entender Daniel 7 al 12, son los adventistas del séptimo día. Pero ahora sucede. ¿Qué sucede? Que quizá unos pocos. La desidia, el conformismo y aparte también
el haberse, como se llama, conformado a este siglo, a este mundo. Exactamente. O sea, la indolencia, la inconversión, hermano, la inconversión. Sí, y también la mente carnal, ¿qué puede, con la mente carnal uno qué puede percibir esas cosas del verdadero reino? Lo dice ahí como, qué maravilloso, ¿no? Cómo empieza el encabezado, o sea, él no solamente que los hombres lo honraban con su reinito, sino que el rey, la majestad de los cielos, lo honra con la revelación del verdadero reino. Amén. Claro, eterno, o sea, sublime. Ajá, y como su embajador del reino eterno de Dios aquí en la tierra. Amén. O sea, esto es maravilloso. La verdad, nosotros la tendríamos que, como usted dice, la tendríamos que estar rumiando todos los días, buscándole, porque dice que en toda escritura, en toda revelación, dice que uno tiene que ver, como se llama, las manifestaciones de su gracia incomparable, de su amor infinito. Entonces eso debiera ser nuestra meditación. Claro, miren, los grandes secretos dice, le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Y el pueblo entendido fueron ellos que están ahí. Por eso muchos dicen, ustedes con los pioneros, ya basta con los pioneros. No entienden que fueron los hombres escogidos para entender Daniel y Apocalipsis. Quiten a todos esos hombres y mujeres, quiten a los pioneros y quemen sus escritos. ¿Y qué va a pasar? No habrá identidad porque estamos aquí. Viene a ser nuestro DNI. Claro que sí. Sí, viene a ser eso. Seguimos leyendo. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos. Y aquí está lo que les digo. Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Esto es Daniel 12:3. ¿Se dan cuenta? Cierra el libro, cierra las palabras, sella el libro, pues esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Entonces, para hablar de Daniel 12 tenemos que ubicarnos en la visión. Tenemos que ubicarnos en quién cumplió esa profecía y quién la sigue cumpliendo. ¿Cuándo se quitó el sello y se entiende Daniel del 7 al 12? Pero desde 1798, conflicto de los siglos. El libro de Daniel ha sido desellado. ¿Qué parte? Del 7 al 12. ¿Sí? ¿La ciencia de qué? De los celulares, de los cohetes espaciales. ¿Qué dice ahí? La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje de ¿quién? Del juicio cercano. ¿Sí? Entre 1798 y 1844 se fueron aumentando el entendimiento de las profecías. Y ellos se dieron cuenta que todos los periodos proféticos de Daniel, ¿cuáles son los periodos proféticos de Daniel? Daniel 8:14, Daniel 7:25, Daniel 9:24, 27, las 70 semanas, Daniel 12, ¿verdad? Tiempo es la mitad de un tiempo, 1290, 1335. Ellos se dieron cuenta que esas líneas proféticas apuntaban al juicio investigador. Amén. Y miren lo que dice la sierva del Señor respecto a eso. Miren lo que dice. Aquí está. A ver, permítanme. Miguel se levanta. Aquí está. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan ¿a dónde? Al comienzo del juicio. ¿Cuál era el objetivo de todas esas profecías? Llevarnos al comienzo ¿de quién?
del juicio. ¿Sí? Esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo a juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El conocimiento de las profecías se aumentó y llegaron al entendimiento que toda esa sucesión de acontecimientos, lo único que nos apuntaban era ¿qué? Al comienzo del juicio investigador. Hermanos, por eso es de que hoy usted le pregunta a un adventista, oye, sin Elena de White, yo creo en Elena de White, hermano, pero usted se va a encontrar con muchas personas que no creen en Elena de White. Y si usted le dice, a ver, sin el don profético, muéstrame que el santuario y que el juicio investigador es bíblico, ellos lo podían mostrar con todas las profecías de Daniel. Hoy un adventista le va a poner un sermón de bullón. Ay, escucha esto. Todo raro, todo distinto, porque ya no hay esa solidez en la escritura ni en la profecía. Y una vez que le quitan las armas de la profecía al pueblo de Dios, queda desarmado. Y entonces viene un huracán y se lo voltea para allá, para acá, para todos lados, y no sabe ni por qué es adventista del séptimo día. El objetivo de este movimiento, hermano, es que usted sepa por qué es adventista del séptimo día. Nosotros no venimos a quitarles sus terrenos, sus dineros, a controlarlos, a mandarlos. Venimos a compartir un mensaje que, si lo creemos, unámonos y avancemos todos juntos como avanzó el pueblo adventista antes. Amén. Amén. A eso venimos. ¿Sí? Nosotros no somos como otros ministerios que vienen y dicen tienen que mandar el 10% allá o para acá, y no. Tenemos que unirnos, que sean ellos uno, Padre, como tú y yo somos uno. Amén. Que sean uno. Y ese es el objetivo, hermanos. Entonces, esta otra cita, el primer mensaje y el segundo mensaje, a ver, permítanme, bueno, eso es todo lo que tuvieron que recorrer todos ellos. Los entendidos entenderán. Ven ahí que dice, Daniel toma su lugar desde 1840. Primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. Este es el proceso cuando se levanta Daniel. ¿Sí? Este es el proceso cuando se levanta Daniel, ¿verdad? El mensaje del primer ángel y el segundo ángel. Ese es el tiempo cuando Daniel se levanta ya como un movimiento. El gran movimiento adventista no es otra cosa que el entendimiento de Daniel 7 al 12. Eso es. Nosotros no nacimos como iglesia como resultado de, ¿qué será? Como nació la iglesia anglicana, por un berrinche del rey anglicano. No. Nacimos como cumplimiento. Aquí ya el libro de Daniel se está abriendo. ¿Sí? Ahí está todo. El libro de Daniel se está abriendo. Entonces, hermanos, es necesario, ¿verdad? Es necesario que nosotros lo entendamos. Lo entendamos esto. Bueno, ¿estamos bien ahí, hermanos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuándo se iba a entender? ¿En el tiempo de quién? Del fin. ¿Y qué está escrito? ¿Cuándo es el tiempo del fin? 1700, ¿qué? 98. Entonces, de 1798, Daniel 11:40, va directo, termina en el 45, pero ahí no termina la visión. Ahí termina el capítulo de los que hicieron los capítulos. La visión sigue, Daniel 12:1, Daniel 12:2, Daniel 12:3. Ahí termina la visión y se sella el libro en Daniel 12, ¿qué? 12:4. Ahora, las preguntas que hace el ángel y las preguntas que hace Daniel son en relación a la visión que tuvo, a lo que está adentro.
¿Sí? Es cuando usted dice, voy a dar un tema de media hora. Los que tengan una pregunta, después las preguntas son en relación al tema. Es lo que pasó allí. Y la gente que no sabe, hermano, trata de entender Daniel como se le da la gana. ¿Sí? Como eso se llama interpretación privada. Sin Biblia, sin espíritu de profecía. No, es que yo pienso que así es. Personal. Interpretación personal. Interpretación personal. Entonces, vamos rápido en la parte del tiempo del fin. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿Sí? ¿Queda claro de dónde a dónde comienza la visión? ¿Quién le declara la visión? ¿Dónde termina la visión? ¿Cuándo debe iniciarse a entender la visión? Además de la visión del Hidekel, estaba también cerrada la visión del Ulay. ¿Sí? Y todo eso se iba a entender en el tiempo del fin. Y los que entendieran esa parte que Daniel no entendió, serían los entendidos. Nuestros pioneros adventistas, Dios les dio el privilegio de ser los entendidos. Así como Daniel en las cortes mundanas, ¿verdad? Así estos hermanos, no en las cortes mundanas estaban ellos como Daniel, pero ¿quiénes eran ellos? Un granjero. Un granjero. Aparte también, Miller había sido un agnóstico. Sí, un deísta. Agnóstico, no creía en Dios. No creía en Dios. Le gustaban las matemáticas. ¿Sí? Entonces, de una u otra forma, Dios le reveló por lo que a él le gustaba. Uh-huh. Pero bueno, afortunadamente, o sea, como un palandín de, como usted dice, de sellar, el libro de Daniel fue... Sí, a él se le dio el privilegio. El gran privilegio, claro. Eso que no entendió Daniel, a este humilde siervo, el hermano Miller, y después del chasco, otros más siguieron, Jaime White, Alan White, J.N. Andrews, un gran entendedor de las profecías de Daniel. Hay un libro que él escribió, Los 2300 tardes y mañanas. Andrews. Ajá. Pues tiene un bonito libro titulado. Y ellos fueron entendiendo lo que Daniel no entendió. Y pusieron bases, muchas bases. Vino Bates, vino Loburu, vino Urias Smith, otro gran entendedor de Daniel y Apocalipsis. ¿Sí? Claro, como excepto la hermana White, ella fue profeta, los demás no eran profetas. Tuvieron ciertos, en su afán de seguir estudiando, ¿verdad? Tuvieron ciertas malas interpretaciones en algunos casos, pero en su mayoría también. ¿Sí? Pues no por ciertos detalles vamos a echar a perder todo lo que les fue iluminado a ellos. Entonces, ellos no eran como Daniel. Daniel estaba en la corte, ellos estaban en el campo. Pero no hay diferencia. En Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay rico ni pobre. Si el Evangelio es revelado a todos los que lo deseen comprender y entender. Alonso Trevor Jones, todos ellos, ¿verdad? Son los hombres que Dios eligió. Personalmente pongo al nivel de Martín Lutero a Waggoner y a Jones, porque nosotros somos el único pueblo en la tierra. Obviamente Dios tiene otros, dice que se revelarán cuando venga la ley dominical. Yo creo que sería bueno decirle a los niñitos que se pongan por otro lugar, ¿verdad? O alguien que las atienda, porque como se está grabando, no sé los hermanitos que estén grabando, escucha mucho ruido. Gracias, hermanitos. Entonces, Dios eligió a ellos, ¿verdad? Dios eligió a ellos para entender. Qué privilegio, hermano. Dice la sierva del Señor que ángeles venían con Guillermo Miller a hacerle entender. Ángeles del cielo. Incluso a la sierva del Señor, que tenía 3 grados de primaria nada más, en las visiones venían también los ángeles a enseñarle. Amén. Para volver, para ampliar más, es el libro de Daniel, para ampliar más el juicio investigador,
para comprender más la santificación, la justificación, en base a ese juicio. Eso es el pueblo adventista, es un pueblo que se le dio un conocimiento para que entendiera más a detalle el tiempo del fin y se preparara. Ven, Daniel, que te voy a enseñar lo que le pasará a tu pueblo al tiempo del fin, o el fin del tiempo. Vamos a Daniel capítulo 11. En Daniel, bueno, vamos a avanzar. ¿Sí? Hermano, perdón, entonces dígame, hermano. A Daniel le muestra el que ocupa el lugar de Lucifer. Ajá. Gabriel, ¿verdad? El que ocupa el lugar de Lucifer, Gabriel. Sí. Pero se lo revela, pero se lo revela Miguel, Cristo. Sí, porque él solo dice, yo he sido enviado. Gabriel dice, yo he sido enviado. Ajá. Entonces, voy a presentar una cita, así para que quede bien todo eso. Ahorita estamos tratando de agarrar de todos los temas, estoy tratando para hacer esto, generalmente, pero permítame, le voy a mostrar la cita. Por favor, un compacto. Mire, por ejemplo, aquí, Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que debían acontecer en breve. No fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busque sinceramente la visión. No fueron reveladas para eso, no fueron reveladas para eso. Y aquí le voy a mostrar otras 2 o 3 citas. Hay una directamente del Santo a la gente que me gusta mucho. Esta es, mire, fue Gabriel, el ángel que sigue en jerarquía al Hijo de Dios, quien trajo el mensaje divino a Daniel. Fue Gabriel su ángel a quien envió Cristo para revelar al futuro al amado Juan, es decir, el Apocalipsis. Y se pronuncia una bendición sobre aquellos que leen y oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas. Ahí está, ¿verdad? Fue Gabriel, el que sigue en jerarquía, quien trajo el mensaje divino, el mensaje de origen divino. ¿Sí? Las palabras del ángel, yo soy Gabriel, desata a las gentes, que estoy delante de Dios, demuestran que ocupa un puesto de alto honor en los atrios celestiales. Cuando fue a Daniel con un mensaje, dijo: ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, Cristo, vuestro príncipe. El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis diciendo que la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Y a Juan el ángel declaró: yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Admirable pensamiento, que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecaminosos. Admirable pensamiento. Esa es la unión que hay de misericordia entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Esa comunicación de revelarnos los secretos escondidos desde la eternidad, que Dios tuvo a bien revelarle a Juan y a Daniel. ¿Y quién los entendió? Los pioneros adventistas. Decir que ya no necesitamos a los pioneros adventistas es decir, no necesito el entendimiento de Daniel ni de Apocalipsis. Por eso la iglesia está como está, hermano, porque han cambiado los pioneros por los nuevos teólogos. Ahora la autoridad son los nuevos teólogos, la nueva teología, los que se van a estudiar a universidades de la Babilonia caída,
que vienen con masters, con degrees de teología, que atacan la revelación que ellos tuvieron, los pioneros a través de la hermana White, ¿verdad? Atacan todo eso, dicen que ya no va a haber ley dominical, dicen que hay que ser amigo del Papa. ¿Se dan cuenta cómo cambia todo el asunto? Dicen que hay que meterse en el ecumenismo, que hay que meterse con las iglesias caídas. Dicen que no hay problema. Dicen que estando en la iglesia te salvas. O sea, todo lo contrario, Daniel. Dicen que la purificación del santuario ya no es por los pecados del pueblo, sino es por el pisoteamiento del santuario que hace la bestia. Todo lo han cambiado. Que el 666 ya no se refiere al papado, sino que es el hombre separado de Dios. Son otra generación que no conoció, o que no acepta, o que sabiendo deliberadamente rechaza cómo es que Dios abrió el libro de Daniel a través de los pioneros, incluyendo a la hermana White. Es otro adventismo, hermano. Totalmente es un adventismo que rechaza la apertura del libro. Un adventismo robado. Ajá, si se han quedado solo con el nombre, solamente con el nombre, de ahí en adelante no tienen identidad. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí, hermanos? Bien. ¿Sí?